Noche con el regreso de Pauline Cantor, el directorio del Centro de Estudios Horizontal. ¿Cómo estás, Pauline? Muy bien, muy buenas noches, Álvaro. Y ya había regresado la semana pasada la abogada constitucionalista Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Bienvenida. Hola, Álvaro, muy bien, gracias. Para hablar de varias cosas, partiendo, por supuesto, por lo que dejó la primaria, el triunfo de Janet Jara, muy holgado. ¿Tu lectura, Grace? Sí, fue una sorpresa la gran diferencia que hubo en el resultado entre Carolina Toa y Janet Jara. Si bien había cierta, quizás certeza de que Janet Jara podría ganar la primaria, creo que sorprendió a todos el resultado y la gran diferencia que hubo entre una y otra. Y ahí, bueno, hay que ver ahora lo que se viene de aquí en adelante. A mí me preocupan sí las palabras, por ejemplo, la declaración que realizó Carolina Toa de que iba a restarse de la primera línea, digamos, política en este periodo. Creo que tiene que ver un poco también con la palabra empeñada, o sea, de irse todos detrás de Janet Jara, incluyendo, por cierto, la candidata del socialismo democrático, en este caso Carolina Toa, que saliendo segunda, me parece que señalar que se va a restar no es una buena señal. Oye, ¿y el Frente Amplio? ¿El resultado? A ver, creo que, tal como lo dijo Gonzalo Vinter, los resultados fueron menos de lo esperado, por cierto. Yo desde un principio sostuve que el Frente Amplio no debía llevar candidatura para esta primaria en esta pasada porque el daño iba a ser mayor debido al resultado que el no llevar candidato. Y creo que efectivamente algo de eso pasó. Sí. Fue un resultado muy negativo para el Frente Amplio. Creo que la campaña tampoco estuvo bien enfocada. Creo que no lograron mostrar los avances que un gobierno actual, encabezado por el presidente Boric, que es del Frente Amplio, y los avances que han habido en este gobierno, en distintas materias. Creo que la campaña de Gonzalo Vinter se centró más en como desmarcarse nuevamente, que era como el discurso anterior, ya más antiguo, de inicios del Frente Amplio como coalición, cuando estaba Convergencia Social y Revolución Democrática, más que ahora decir, ¿sabes qué? Nosotros ahora estamos en el poder y hemos podido avanzar en tales cosas. Más que, y el discurso fue otro, o sea, fue nosotros no venimos a administrar, o sea, desmarcándose del propio gobierno en ese sentido, ya en ese discurso. Y yo creo que eso fue un gran error de diseño de campaña del Frente Amplio. Desde la vereda del Frente, Pauline, ¿cuál es tu análisis? A ver, yo creo que no fue tan sorprendente. Yo creo que si uno veía cómo venían las encuestas y como el pulso de la calle, uno veía que Janet Jara iba tomando ese liderazgo y que la campaña de Carolina Toa nunca prendió. Yo creo que acá también dos cosas que llaman la atención, en el sentido que yo creo que tanto Vinter como Carolina Toa sufrieron el voto de castigo, digamos, del gobierno actual, de la mala gestión y de lo que estamos viviendo, ¿cierto?, en estos momentos. Pero en contraposición a eso, también preocupa que al final hoy día la izquierda esté liderada por la extrema izquierda. Así, al final uno a veces se pregunta, a ver, ¿esto fue un tema de disciplina? ¿Fue que el Partido Comunista logró de verdad alinear mucho más a sus votantes, que fueron muy parecidos a lo que tuvo Daniel Jadwe, y el socialismo democrático no logró llevar a su gente a las urnas porque la votación fue más baja, y ese grupo como que se quiso descolgar, no se sintió identificado, se siente defraudado? Y lo mismo de alguna manera con el Frente Amplio, que al final Vinter no logró llevar a su gente a las urnas. Entonces vemos que hoy día, digamos, desde el centro hacia la izquierda, están en manos del grupo más extremo. Y eso evidentemente genera, digamos, me imagino yo, va a generar problemas al interior de la coalición. Vamos a ver cómo los van a resolver. Y eso, por ejemplo, para Evelyn Matei, ¿cómo funciona? ¿Funciona mejor? ¿Funciona peor? A ver, yo creo que sí tiene para Evelyn Matei una oportunidad grande, que justamente es la candidata hoy día que puede ofrecer, ¿cierto?, mayor gobernabilidad, tiene la experiencia de haber estado en distintos cargos. En el fondo, si tú ves, es una candidata que lo que busca tiene cualidades que tienen que ver con hacer las cosas
bien, tienen que ver con seriedad, tienen que ver con buscar diálogos, tiene que ver con ser una alternativa real para que el país pueda avanzar en forma tranquila, en paz, cuando tú ves que los otros dos candidatos están en los extremos. Y eso claramente significa mayor crispación, significa mayor antagonismo y nos puede llevar a gobiernos que sean muy complejos. Entonces, creo que en ese sentido para Evelyn Matei se abre una oportunidad enorme ahora en este rebaraje de quiénes son las cartas que están sobre la mesa. Gracias, hablemos de Jara candidata con las primeras definiciones. Veíamos en la nota anterior que incluso corregía a uno de sus voceros, a uno de los miembros de su comando. Va a tener que armar prácticamente todo de nuevo, integrar al Frente Amplio, integrar al Socialismo Democrático, muy golpeados ambos, y tratar de mostrar señales, de dar señales de que finalmente, como ella ha dicho, no es la candidata del Partido Comunista, sino que es la candidata de un bloque más grande. ¿Cómo ves a Jara candidata ya en esta primera etapa, en nueva etapa de cara a la primera vuelta? Sí, yo creo, o sea, lo que ella ha dicho efectivamente, ella ya no es la candidata solamente del Partido Comunista, ya se sorteó esa etapa y ahora representa un abanico mucho más amplio que un solo partido político, representa todo el progresismo, con una espalda mucho más sólida, a diferencia de Evelyn Matei y a diferencia de José Antonio Kast, para que hablar de Kaiser, digamos. Por cierto que hay un apoyo mucho más transversal hacia Janet Jara. A mí lo que me llama la atención es, y lo que me preocupa, es el discurso que vendrá desde la derecha y desde la ultraderecha respecto a este anticomunismo per se. O sea, hacer entender de que prácticamente si gobernase Janet Jara seríamos la Unión Soviética, más o menos. Lo cual no es así. No es imposible que sea así, tiene todo, como te digo, este abanico del progresismo detrás apoyándola, y por cierto ella misma ha dicho que están construidos los puentes, hay que dialogar, van a crear un programa conjunto. Hoy se reunió la mesa política, digamos, con los presidentes de los partidos de la coalición para trabajar en conjunto. Por lo tanto, creo que se viene un periodo de mucho diálogo, de mucha conversación, y tal como lo señalaba, creo que fue el senador Quintana del PPD, que no había que empezar la conversa en qué nos separa y cuáles son las líneas rojas, digamos, sino muy por el contrario, tener que ver en qué puntos están de acuerdo, ir avanzando y luego ir cediendo. Pero insisto, Janet Jara no va a gobernar sola con el Partido Comunista, sino que va a gobernar con esta amplia gama de partidos políticos que forman la coalición que la apoya. ¿Pero cómo sería? Porque tú dices, no va a ser la Unión Soviética, pero va a ser parecido a qué, porque tampoco me imagino Venezuela, ¿no? ¿Va parecido a qué se va a hacer? Es que lo que pasa es que, sería, a ver, convengamos que el Partido Comunista chileno en nuestro país tiene una tradición democrática. O sea, lo dicen liberales, tan liberales como Carlos Peña, que nadie podría decir que es un académico, digamos, de izquierda. Es un liberal de tomo y lomo Carlos Peña. Y él mismo señaló que las credenciales democráticas del Partido Comunista en nuestro país eran incuestionables. Por cierto, el modelo de mercado, el modelo social del comunismo, si uno podría decir puro, no se va a instalar en nuestro país. Es imposible que se instale en nuestro país con un gobierno encabezado por una presidenta comunista. ¿Por qué? Porque para eso tienes un Congreso que te sirve de contrapeso para modificaciones. Tienes además los contrapesos de tu propia alianza, que para poder apoyarte hacen un voto de confianza y construyen un programa en conjunto. Paulín, ¿cómo lo ves tú? Si llegara a darse esa opción. A ver, yo igual hay que pensar cómo actuó el Partido Comunista hoy día, actualmente con el gobierno. En el fondo ha sido uno de sus grandes distractores al interior. No ha estado de acuerdo, no siempre ha votado alineado, no ha estado de acuerdo en la gran mayoría, digamos, de los proyectos de ley que ha enviado el Congreso. Entonces, en ese sentido, el Partido Comunista es un partido que hace sentir lo que son sus principios, sus valores y sus trayectorias. Uno cuando escucha esto, si Janet Jara se puede comunizar, uno dice, pero ¿cómo? Si está en su ADN. Ella es miembro de ese partido, fue formada en sus filas desde los 14 años. Entonces, yo creo que acá no es que uno diga llegaron los comunistas y vienen, digamos, que el país cambia radicalmente de la noche a la mañana,
pero sí significa un programa de gobierno que es muy distinto hoy día a los valores que nosotros hemos sustentado con respecto a, por ejemplo, cómo sea el crecimiento económico. Así, nosotros valoramos el rol del empresariado. En el libro, donde que ella misma comentó, ¿cierto?, que sacaron sobre el senador, sobre, digamos, como la política económica de las cosas, lo primero que hace es denostar a la clase empresarial. Entonces, uno se pregunta primero cómo se van a poner de acuerdo en temas que son muy relevantes respecto de cómo tú logras poner, por ejemplo, orden en el país. Ella hablaba también de aquellos presos que, digamos, tengan ciertas características, a lo mejor sería pensar en que cumplan la condena fuera. Entonces, tú dices, a ver, ¿cómo vas a lograr el orden? ¿Cuáles son esos principios que rigen el orden, que rigen los temas de seguridad, que rigen el progreso, el crecimiento, la libertad? Entonces, yo creo que acá hay temas valóricos de fondo que son distintos. Es como que nosotros en Chile Vamos dijéramos que compartimos, y sobre todo más bien desde Bópoli, muchos de los valores que pueda tener a lo mejor José Antonio Kast, y ahí tenemos algunas que son diferencias, digamos, sustantivas. Y yo creo que acá, con el Partido Comunista, uno no se puede engañar. Yo creo que hay diferencias grandes. Sí, hay diferencias, pero también, ojo, yo también creo que tenemos que tener cuidado cuando demonizamos al otro, teniendo en consideración la historia de donde venimos. A lo que voy, Evelyn Matei fue pinochetista. José Antonio Kast, por cierto, pinochetista, apoyaron dictaduras en nuestro país. Esos temas valóricos creo que son quizás aún más importantes porque nacen desde los derechos humanos. Entonces, demonizar y decir, no, lo que pasa es que el PC apoya a Cuba, apoya a Venezuela, tengamos cuidado, porque pero déjame terminar, es un arma de doble filo, digamos, es como criticar al contendor desde esa plataforma sin tener en consideración que Evelyn Matei fue a Londres, estuvo y no es menor que fue una dictadura en nuestro país. Estamos hablando de, imagínate la cantidad de años para atrás. Acá estás hablando de un discurso de Janet Jara que ha sido fiel a los principios comunistas, que no ha cambiado. Ahora, a raíz de que es candidata, está empezando a generar un cambio, pero no es su ADN y son tipos de sociedad. Cuando fue ministra siempre se le reconoció por todos los sectores la capacidad que tenía Janet Jara de poder conversar y dialogar, ceder en la reforma de pensiones, por ejemplo. Ella, si tú la escuchas ahora, que fue una gran articuladora. Pero piensa, ella ahora está diciendo, lo primero que está diciendo, hay que eliminar a las AFP. Así es su primer principio. Entonces son conceptos de sociedad que son muy distintos. Así de verdad a mí me cuesta encontrar los puntos de unión con respecto al tipo de país que queremos construir cuando tienes al Partido Comunista y el Socialista.